estado desarrollando en este mismo espacio y que tiene que ver con las necesidades de autoformación que tenemos como integrantes de la asamblea, digamos. Entonces, que miembro de organización mapuche coordinadora, no, eso es Plataforma Metropolitana. Habíamos establecido esta invitación a un convite hacía rato y nos había planteado que ojalá fuera en esta fecha porque habían algunas instancias de organización, de reunión de actores mapuches en el territorio, en el Puelmao. Entonces, la pregunta es como para todos los actores la misma y eso, y con eso termino, digamos, es cómo evalúan la situación que se está viviendo en la sociedad, digamos, chilena y en todo el territorio, digamos. ¿Cuál es el análisis que hacen del momento y cómo ven la situación que está por venir? Plebiscito incluido, marzo ahí a las puertas, digamos. Entonces, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. En este momento constituyente que se ha generado desde octubre en adelante, yo lo que señalaría es que como movimiento mapuche nosotros tenemos algunos antecedentes que quizás no se han dado en el movimiento popular y que dicen relación con que la demanda de participación en una constitución o incluso señalado como un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en la Constitución es una demanda de mucho tiempo y cada vez fue creciendo más. El antecedente más inmediato es del año 2017, en donde se realiza un proceso de consulta constituyente a los pueblos originarios. En Chile hay 9 pueblos originarios reconocidos por ley. El pueblo mapuche es el más numeroso, alrededor del 80%, y en total más o menos unos 2.180.000 y tantas mil personas, equivalentes al más o menos el 13% de la población. Entonces se hace un proceso de consulta nacional en base al convenio 169 de la OIT en 2017, en donde participan alrededor de 17.000 personas de los 9 pueblos y se realizan alrededor de 604, 605 encuentros constituyentes de Arica Punta Arenas. Estos encuentros parten a nivel local, como esto, después a nivel provincial, después a nivel regional y después a nivel nacional. En total dura más o menos 6 meses los procesos de consulta nacional. Y ahí, por cierto, las demandas en general consensuadas por los distintos actores mapuche que participaron y los demás pueblos plantean como 4 grandes temas. Uno, en ese momento, era el reconocimiento constitucional, cambiar la Constitución mediante una asamblea constituyente plurinacional. También en ese proceso se abordó el tema de la paridad, en donde también se acordó que cualquier espacio de participación política indígena en Chile debería contar con paridad de género. O sea, si habían, por ejemplo, como mecanismo de participación se planteó los escaños reservados para pueblos originarios, el 50% de esos escaños debían corresponder a mujeres indígenas. Eso está todo sintetizado y consta, digamos, en los documentos oficiales que están en ese momento, lo desarrolló el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, a nosotros nos pilló desde el punto de vista de la discusión, por así decirlo, con algunas tareas hechas, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista nacional, de los distintos pueblos y también de buena parte del movimiento mapuche. Lo que sí no teníamos y no visualizábamos un escenario de esta naturaleza, en donde, por así decirlo, la irrupción del movimiento popular y del movimiento social, mediante una protesta, fuera capaz de imponer un escenario y un momento constituyente. Eso es una primera constatación. Lo que se estaba produciendo eran experiencias, se mantenían las grandes líneas de trabajo, en donde un movimiento mapuche autónomo, por así decirlo, es lo que plantea las propuestas más avanzadas. ¿Por qué digo avanzadas? Porque lo que se planteaba en estas discusiones era, se solicita o se pide o se exige autodeterminación, autonomía
y si ese ejercicio va a ser un ejercicio permanente o definitivamente, dado la falta de credibilidad y de confianza hacia las instituciones, es un proceso que hay que empezar a ejercitar desde ya. Y eso pasa fundamentalmente desde ya, sobrepasando la legalidad y ejerciendo en primer lugar una recuperación de territorio y después un control territorial de los espacios que estaban en disputa, principalmente con particulares y principalmente con forestales. El movimiento mapuche hizo ya una definición en el sentido que la autonomía y la autodeterminación es un tema de ejercicio de ese derecho. Y la mayoría del movimiento mapuche, porque eso debiera representar alrededor de 5% de la población mapuche en general, la mayoría del movimiento mapuche plantea canalizar su demanda por la vía institucional, por la vía legal y haciendo propuestas de distintas índoles. Por lo tanto, cuando se produce este estallido o esta rebelión, estas dos grandes tendencias se mantienen y se siguen desarrollando. Y ahí entonces se plantean cómo vamos a incidir en este escenario político, cómo vamos. Porque recuerden de que cuando se produce el estallido, a la semana o a las 2 semanas, Piñera presenta un paquete de 16 medidas tendientes a bajar, digamos, o a controlar esta situación. Y en esas 16 medidas no hay ninguna alusiva a pueblos originarios. No hay ninguna. Entonces es una primera señal de que efectivamente nosotros no íbamos a ser considerados. Y a raíz de eso entonces surge un diagnóstico así de decir, bueno, es necesario generar una plataforma mínima de reivindicaciones a corto, mediano y largo plazo. Y por otra parte, buscar las alianzas necesarias a nivel territorial, a nivel social fundamentalmente, y avanzar en ese proceso lo más que se pueda. Entonces ahí se plantea entonces Asamblea Constituyente Plurinacional por parte de un sector mapuche, la mayoría plantea eso. Los otros sectores de pueblos originarios, porque insisto, son muy relevantes también su visión, ellos también plantean la plurinacionalidad como tema de contenido y objetivo de una nueva constitución. Y después vienen una serie de otras demandas como son los derechos educativos y lingüísticos, participación política mediante escaños reservados, la paritaria dentro de eso, y por cierto el reconocimiento de nuestros territorios ancestrales, pero no planteado como que el Estado tiene que devolvernos todo, sino que con un criterio también de reparación y justicia histórica, porque cabe señalar de que nosotros como pueblo originario nunca hemos tenido una participación en la elaboración o redacción de una constitución, nunca hemos sido reconocidos y es más, nunca hemos sido mencionados en una constitución de las tantas que han habido, 12 o 13 constituciones y las más importantes, la del 33, la del 25 y la del 80. No existe ninguna mención, por así decirlo. Nosotros hemos sido junto con las mujeres los sectores permanentemente, históricamente excluidos del acontecer constitucional y político de nuestro país. A raíz de eso nosotros hicimos estas definiciones y dijimos, bueno, ¿cómo incidimos? Ahí como que se ordenaron las orgánicas, los referentes más bien. Hay un sector que planteó que el momento constituyente no iba a dar resultados porque tienen por supuesto razón en muchos aspectos, o sea que era un amago de constitución o de nueva constitución, que estaba condicionado por el tema de los quórums, que estaba condicionado por el tema de que ya no era una asamblea constituyente, sino que una convención. Son todas opiniones válidas y por lo tanto ellos dicen, nosotros no vamos a participar de este proceso. Ahí se cuentan dos referentes, que son uno la coordinadora Arauco Mayeco y el otro el Consejo de Todas las Tierras. La coordinadora básicamente plantea continuar con su estrategia de control territorial, básicamente eso, por lo tanto el proceso constituyente no representa un objetivo político para ellos. Y el Consejo de Todas las Tierras plantea la elaboración y creación de un proceso constituyente autónomo mapuche
que dé como fruto entonces un estatuto constituyente y donde básicamente establece ciertos grados de autonomía o autonomía desde el Biobío al sur. Esto fue planteado en un encuentro que se hace en el Cerro Ñelol hace más o menos un mes y dan a conocer el estatuto. Esos sectores son estos dos grandes referentes. Y por cierto hay personas y organizaciones y comunidades que adhieren a ese planteo. La mayoría del movimiento organizado indígena y mapuche en particular hemos planteado de que consideramos de que es necesario intervenir y participar del proceso constituyente y del momento constituyente. No nos hacemos grandes ilusiones, pero sí pensamos de que por así decirlo, los espacios que ahí se generen, nosotros también hemos contribuido a eso. O sea, no nos olvidemos de que los primeros heridos en democracia, los primeros presos, los primeros muertos en democracia fueron producto o sea, fueron del sector mapuche, producto de la lucha por nuestros derechos y la autonomía. Entonces, llevamos ya varios años, entonces los primeros mutilados con ojos son mapuches en democracia. Ramón Yanquileo, Abraham Santi, está el Peñi Gastón también, son los 3 o 4 primeros mutilados, porque efectivamente Carabineros, cuando se hicieron las denuncias en ese momento en organismos internacionales, nacionales y en tribunales, se planteaba de que ellos apuntaban derechamente para mutilar. Ese era el argumento que nosotros teníamos en ese momento y lamentablemente no fue atendido en su momento. El tema de las torturas, de los apremios ilegítimos, el montaje, todo lo que la opinión hoy día pública conoce. Por lo tanto, nosotros decíamos, bueno, hay que incidir, o sea, hay que tratar de incidir. También se planteaba era de que como el gobierno iba cada vez en declive, que era, por así decirlo, esperable de que Piñera fuera destituido, porque él bajaba toda la semana 6 puntos prácticamente, hasta que se produce el acuerdo por la paz y la Constitución, en donde generó este escenario en el que hoy día estamos, que por cierto nosotros rechazamos ese acuerdo, no tuvimos el más mínimo participación en eso y nos generó un marco, digamos, bastante estrecho de participación. Y ahí entonces la mayor parte del movimiento indígena y mapuche dijo, bueno, como ya tenemos esto, a grandes rasgos ya tenemos los objetivos que se ha planteado, que son esto de los escaños reservados y tener mayor participación o mayores grados de participación en nosotros planteábamos asamblea constituyente, pero ya ahora con el escenario de convención constituyente. Entonces dijimos, bueno, se harán las distintas propuestas, lo conversaremos con distintos actores. La semana pasada se desarrolló también en la 9ª región otro encuentro. A mí me tocó conversar, digamos, con varios de estos dirigentes que están en estas posturas que les acabo de mencionar, antes y después de la presentación de sus propuestas. Entonces la semana pasada también se hizo un encuentro en la 9ª región en donde se elaboraron una serie de demandas y básicamente algunos plantean de que es necesario mantener la movilización. Algunos sectores plantean hacer propuestas de carácter técnicas y políticas en esta semana. ¿Por qué en esta semana? Porque en esta semana se está discutiendo el tema de los escaños reservados a la Comisión del Senado y también, por cierto, algunos preparándose para marzo, no descartando la idea de que la movilización logre imponer un escenario constituyente más favorable tanto para los sectores populares como también para los pueblos originarios. Y dentro de eso también, por cierto, nunca descartando la posibilidad de destituir al presidente de la República. Pensamos de que como símbolo es importante, digamos, que caigan ese tipo de símbolos que no cuentan con la legitimidad y no solamente la legitimidad política, sino que ética, por la responsabilidad que tiene la grave violación a los derechos. Acá también en Santiago, por cierto, nos hemos ido coordinando. Se creó también una pequeña coordinación con aymaras, quechuas y mapuche para hacer propuestas que teníamos que consensuarlas. Se hicimos encuentros,
sectoriales y después uno metropolitano acá en Los Prados. Y por lo tanto, por así decirlo, los consensos colectivos y los mandatos colectivos, esos más o menos están. Y se hizo el esfuerzo por discutir, porque son legítimas las opiniones y las diferencias entre pueblos incluso, porque hay diferencias culturales y políticas. Esta semana lo que se ha hecho es, en estos últimos 10 días, es presentar las propuestas. Hay, por ejemplo, la Asociación de Municipios con Alcalde Mapuche, que preside el Teñi Reinao, de Renaico, ha estado viniendo acá presentando estas propuestas. Adolfo Mellabur de Tirúa, de la Franja Lasquenche, Painequeo y una hermana de la zona de los lagos. Ellos también han elaborado sus propuestas y las han presentado. Identidad territorial Nache también ha estado ahí, Temucuicuy. Bueno, nosotros acá en Santiago también, Plataforma Política Mapuche, y los pueblos del norte, Aymara, Quechua y Canantay. Entonces hemos ido presentando esto. Lo que se decidió esta semana es que se van a haber escaños reservados para los pueblos originarios. Ayer creo que se decidió eso. Y por lo tanto, el día jueves o viernes, o sea, dentro de 2 días, está el tema del número de escaños reservados. La percepción que nosotros tenemos es que en el Parlamento y en sectores, por así decirlo, hegemónicos en este momento, tienen una tendencia a minimizar la participación del pueblo mapuche. Ellos no tienen problema en asignarles un escaño, por ejemplo, a cada pueblo. Eso hace 8 pueblos. Pero para el pueblo mapuche siempre dicen 2 o 4 escaños. Entonces eso arroja, por ejemplo, una proporción de que, por ejemplo, el pueblo de Calantay, que pueda tener unos 80 o 100 mil habitantes, tenga un escaño y el pueblo mapuche tenga 2 con 700.000 en el área metropolitana y 1.700.000 en todo el país. O sea, ahí hay una diferencia que nosotros no evaluamos como justa, porque hemos planteado el criterio de proporcionalidad. Nosotros estamos de acuerdo que estén todos los pueblos representados, pero también nosotros tenemos una cantidad de población distinta a los otros pueblos. Rapa Nui, ellos son 10, 15 mil habitantes, y por lo tanto nos parece de que ese va a ser un tema y se va a resolver ahora en 2 días más o 3 días más. Y ahí entonces hay un escenario que se vislumbra, que es el siguiente. Esto está todo en este momento de conversación, incluso ayer mismo estábamos conversando estos temas. Habemos un sector de los mapuches, particularmente ahora ya dentro de lo que es el tema mapuche, que planteamos de que si nosotros tenemos una subrepresentación demasiado grande, demasiado discriminatoria, tenemos un recurso jurídico que podemos hacer uso, que es que en Chile está vigente y está ratificado el convenio 169 de la OIT. Y este instrumento jurídico que está vigente plantea en su artículo 6 que cuando el órgano legislativo o el administrativo adopta alguna medida que nos afecte directamente, legalmente está obligado a consultarnos, a hacer un proceso de consulta. Por eso yo planteé al principio más o menos cómo se desarrolla un proceso de consulta y cuánto dura. Por lo tanto, como no se ha hecho proceso de consulta, nosotros podemos recurrir ante tribunales en caso de que seamos subrepresentados o que no estemos derechamente representados. Eso se hace ante la Corte de Apelaciones con un recurso de protección, y en ese caso lo que estamos pensando es que el efecto que tiene es que va a paralizar el conjunto del proceso constituyente. Y ese es un tema que no es responsabilidad nuestra, es un tema de los legisladores que nos están discriminando y nos están dejando fuera. Nosotros simplemente estamos haciendo valer, por así decirlo, un estándar de derecho internacional y nacional que nos corresponde, que está reconocido mundialmente y que ha sido ratificado por el Estado de Chile. Dado que el Parlamento es un componente del Estado de Chile y nos discrimina o nos subrepresenta y no nos ha consultado, por lo tanto ha transgredido su propia legalidad, nosotros tenemos, por lo tanto nos asiste el derecho a solicitar la paralización del conjunto del proceso constituyente hasta que se considere nuestra legítima demanda.
Eso se lo hicimos ver antes de ayer a los senadores que estaban a cargo de esta discusión. Por lo tanto, ese es un escenario. Hay una organización, Parlamento Aymara creo que se llama, no la conocíamos esa organización, que han planteado también algo similar, ¿ya? Su abogada asesora de esa agrupación, que también estuvo en el Parlamento esta semana, es la señora o señorita Nila Chávez, y que también plantean exactamente lo mismo. Por lo tanto, si, por así decirlo, hay sectores indígenas que estamos ya más o menos en esa idea de que nos preparamos para un escenario donde estemos muy subrepresentados, por lo tanto se va a dar eso. Ahora, viene el escenario también de marzo, y nosotros, a lo menos acá en Santiago, como Plataforma Política Mapuche, pensamos de que es necesario, como lo hemos hecho hasta ahora, participar y sumarnos a todas las instancias territoriales y regionales de protesta social, de movilización, de denuncia, etc. Porque pensamos de que todavía hay capacidad del movimiento popular, principalmente del movimiento popular chileno, como para no asimilar, digamos, todo el paquete o todas las restricciones con las cuales ellos están, cuando digo ellos, los sectores, digamos, antes yo no creía mucho en esto de las élites, de las élites políticas o de la clase política, me sonaba como categoría política, pero en los últimos 3 meses nosotros hemos visto, digamos, la forma de actuar, y efectivamente operan como una élite política, operan como un sector acomodado, como un sector muy diferente a nosotros. Y eso es algo palpable, es casi de sentido común. Es como gente que defiende sus privilegios por el hecho de haber sido y de estar ahí en el Parlamento. Y eso puede verse gráficamente, pero desde el punto de vista político, con un análisis un poquito más profundo, es quizás la crisis del sistema de representación. Nosotros abogamos por un sistema de participación, de tener mayor participación, y en este caso la representación lamentablemente no está dando el ancho. Incluso hay sectores que se transformaron en parte del problema. No atiende a las demandas mayoritarias y democráticas, y tampoco está atendiendo a las nuestras. Por lo tanto, ese es más o menos el escenario que nosotros estamos vislumbrando para los próximos 45 días. Y ya se han estado nombrando algunos ya candidatos constituyentes de pueblo originario de parte de algunos sectores. Principalmente Enama ya está planteando, digamos, de que, por cierto, es legítimo, nosotros también nos gustaría tener y vamos a promover algún candidato como delegado constituyente. Pensamos que todavía no es el momento de dar nombre, pero sí nos interesa que no solamente como pueblo originario tengamos un grado real de participación, sino que también el conjunto del país, el movimiento popular, tiene que tener, nosotros tenemos que estar atentos a lo que está planteando el movimiento popular, tenemos que escuchar, porque no nos vemos tampoco, por así decirlo, si mayoritariamente el movimiento popular chileno está planteando una cosa, nosotros tampoco nos vemos como escapándonos de lado, así como diciendo, no, miren, aquí nos salvamos nosotros. Eso no nos vemos en ese escenario. Pensamos que es un tema de país, al cual nosotros, por cierto, hemos hecho siempre nuestras propuestas públicamente, y que por lo tanto estamos muy atentos a lo que dice el movimiento popular. Por ejemplo, como plataforma y como coordinación acá en Santiago, la gente en sus territorios respectivos participa, se moviliza, lo hemos hecho todo, pero nos hicieron la invitación hace un tiempo atrás de participar de Unidad Social, y a nosotros nos pareció que era importante estar ahí. ¿En qué sentido importante? Que cuando ellos veíamos sus planteamientos, ellos no hablaban de asamblea plurinacional, hablaban de asamblea constituyente, lo que es muy legítimo. Pero nosotros pensábamos que había que darle también un contenido plurinacional y explicar por qué a los compañeros que allí estaban, que era bastante amplia y que es bastante amplia su composición, a pesar de las diferencias que hay y de hay gente que se retira y sectores que se retiran también. Entonces, buscamos esas alianzas sociales, culturales, políticas. Estamos, por así decirlo, me imagino que igual que ustedes, también interrogándonos en muchos aspectos, conversando mucho, dialogando mucho, despejando algunas dudas, pero en líneas generales esas son las estrategias que está desarrollando el movimiento mapuche y el movimiento indígena.
A grandes rasgos eso es. Tener mayor claridad sobre conceptos que nos están dando vueltas hace rato, sobre autodeterminación, lo plurinacional y cómo incorporarnos nosotros a ese trabajo, a un trabajo que siempre ha sido como parcelado, que nunca hemos podido como conversar entre ambas culturas como para poder no necesariamente tener una síntesis ni pensar parecido, pero sí nosotros alimentarnos de ustedes para poder saber más o menos lo que piensan y apoyar ciertas políticas que dan cuenta también del apoyo que han tenido. Yo creo que es súper simbólico, por ejemplo, lo que pasó en la fecha conmemorativa de Camilo Catrillanca y también la Plaza Italia con ciertos símbolos que más allá de digamos lo emocional que puede ser o más allá del símbolo que puede ser, creo que también viene de atrás un proceso de lucha súper constante que no pasó de un día para otro y que no aparecieron las banderas de un día para otro ni que se vendan como pan caliente tampoco en la Alameda, de un proceso súper grande, o sea, el 91, 92 hasta ahora, que también creo que es importante y cómo se lleva justamente a esos conceptos y cómo le podemos dar vuelta y conversarlo en este contexto de proceso constituyente. Una pregunta, yo quería manifestar un sentimiento. Sí. Realmente estoy muy contenta de estar contigo acá. Desde hace mucho tiempo que tomé conciencia de mi condición de mestiza, que he venido tratando de asimilar, de reintegrar, de reconocer de conocer en mis ancestros, porque mi abuela era mapuche. Sin embargo, no ha sido fácil. Por ejemplo, desde que me di cuenta que tiene que ver conmigo la celebración del 1 de enero como el Año Nuevo. Para mí no tiene ningún sentido. Para mí, hace una veintena de años, lo que realmente tiene sentido es el Huetripanto. Y yo he intentado muchas veces integrarme a alguna celebración o de hacer que entre mestizos asumamos esa realidad que es la que nos corresponde en el hemisferio sur. Y tampoco lo he conseguido auspiciosamente. Entonces, la verdad es que yo creo y considero y espero que este momento constituyente y plurinacional nos vaya reuniendo en lo que significa la reconstitución de este tejido social y con las consideraciones y con los calendarios y con los vínculos con la naturaleza que realmente creo yo son los que debiéramos reasumir en una actividad mutua con nuestros pueblos originarios. Así que muchas gracias. Es cierto eso de que cómo fundar o refundar este país teniendo en cuenta nuestras propias características. Digo esto porque la cultura hegemónica chilena ha tenido una tendencia desde sus orígenes a copiar modelos extranjeros en todo sentido, incluso hasta constitucionalmente. O sea, las primeras constituciones en Chile y en América son un trasvasije de la constitución francesa y norteamericana, la división de poderes, la exclusión de las mujeres, el voto censitario. La Asamblea Nacional Constituyente Francesa del 89, de 1789, tenía esa denominación, las izquierdas, las derechas, y bueno, todo eso vino a América. No solamente constitucional y jurídicamente, sino que también culturalmente, como es el tema de la visión o de la cosmovisión que nosotros tenemos respecto de la naturaleza y de lo que, cómo entendemos el universo. O sea, efectivamente nuestros pueblos que llevamos acá, entiendo, alrededor de 12 o 14.000 años en esta tierra, la República de Chile poco más de 200 y tantos años. Nosotros siempre hemos tenido esa visión, como decir, ¿por qué los chilenos no entienden cosas que son tan elementales? O sea, como que el solsticio de invierno es el 24 de junio, es del 21 al 24 de junio. Y eso nuestros pueblos lo sabían hace miles de años. El cambio de año el cambio de año, o sea,
el 1 de enero es una convención, por así decirlo, administrativa, no, cultural, no dice relación con un ciclo de la naturaleza. Y por eso tenemos a un caballero vestido de rojo con barba, muy abrigado, con 34 grados de calor en el Paseo Ahumada. Es cómico para nosotros, es que siempre mirábamos, cuando éramos chicos creíamos, pero después uno cuando desarrolla y conoce mejor su cultura, tiene la tendencia un poquito a decir, pobre viejito. Pero es un poco lo que le pasa ahora a nuestra sociedad, que decimos, bueno, corrijamos estas cosas y corrijámoslas en conjunto. Porque ese es el desafío. Nosotros tenemos un doble desafío, no solamente mantener la resistencia, pues tenemos cosas diferentes a los chilenos. O sea, a ver, no es ser pesimista, porque la verdad que lo que menos tenemos los mapuches es ser pesimistas, pero nosotros hemos sido objeto de genocidio. Y eso no es algo que todos los pueblos puedan decir. Los pueblos originarios de África, de Asia y de América lo podemos decir. Nosotros hemos sido objeto de genocidio. Al fin de la guerra de la mal denominada pacificación, quedamos alrededor de 100.000 mapuches. Los charrúas los extinguieron en Uruguay. Entonces, hacer de esa resistencia, que la mantenemos y la vamos a seguir manteniendo, una propuesta política, económica, en todos los planes sociales, culturales, para nuestro pueblo y después en conjunto con el pueblo chileno, es un desafío no menor. Por eso te digo, nosotros tenemos esa inquietud, pero también tenemos esa responsabilidad de decir, bueno, lo vamos a hacer, por así decirlo, con nuestras capacidades, pero tenemos que hacerla porque es lo que nos tocó en este momento histórico. En ese sentido, la autodeterminación es un nuevo proyecto político que surge más o menos en Chile, en el año 84. Quien lo plantea por primera vez es ADMAPO, Asociación ADMAPO, que era la gran organización, una de las más importantes que ha tenido nuestro pueblo. ¿Y por qué lo plantea en el 84? Porque hasta ese momento, durante a lo menos 100 años, en Chile se planteaba que la solución al problema indígena era cómo vamos a atender, cómo vamos a resolver el tema indígena. El gran proyecto que duró más o menos un siglo era la asimilación forzada, en donde nosotros como cultura inferior, dicho por los que plantearon eso, no por nosotros, la cultura inferior tenía que asimilarse a la cultura hegemónica dominante. Eso fue principalmente después del genocidio, de la pacificación. Entonces, nuestro pueblo transitó ese gran proyecto durante 80 años. Y los resultados fueron que estábamos cada vez peor. Menos lengua, menos territorio, menos identidad, menos religión, menos participación política, en todos los planes. Entonces ahí se plantea el tema de cómo se va a resolver y se plantea ahí el tema de la autodeterminación. Dice, ya el tema indígena ya no se resuelve por esta vía. Se tiene que resolver considerando esto, o sea, autodeterminación de los pueblos. Que es un término y un concepto que viene principalmente de los sectores socialistas y revolucionarios de principios del siglo pasado. Se resolvieron y eso permitió, por ejemplo, todo el proceso de descolonización y liberación de África y del norte de África principalmente se basa en ese principio de la autodeterminación de los pueblos. O sea, los pueblos no tienen que ser colonizados. Asia, o sea, piensen ustedes que desde el 45 al 55 alrededor de 1.000 y tantos millones de personas pasan de ser súbditos de una colonia británica, francesa, italiana o alemana, pasan a ser estados independientes. Y se basan todos ellos en el principio de la autodeterminación. Ese es el gran principio. En virtud de ese principio, los pueblos tienen derecho a generar su propio desarrollo político, económico, social y cultural. ¿Qué forma adopta la autodeterminación? Básicamente dos: la independencia y la autonomía. La independencia es lo que se hizo del 45 al 55 en el proceso de descolonización. Por lo tanto, Tunisia, de ser una colonia francesa, 55 pasa a ser un estado reconocido por la ONU. Algeria, Marruecos, Indochina, que se llamaba en esa época,
China propiamente tal, la India también. Ellos eran todos colonias. Ellos se basan en el principio de la autodeterminación para impulsar sus procesos de liberación. Crean los frentes nacionales de liberación. Y aplican todas las formas de lucha. Pacífica, como Gandhi, por ejemplo, tremendo líder, que plantea que es por la vía pacífica que ellos se van a zafar del yugo colonial. Y interpreta su cultura, su pueblo, sus pueblos, y lo logra en definitiva, de independizarse de Gran Bretaña. Y hay otros pueblos que plantean que es por la vía armada también, ocupando la vía armada. Ho Chi Minh, Mao Zedong, Algeria. La independencia supone la creación de un Estado, con fronteras, ejército, administración, etc. Y así avanzó, digamos, la historia por esa vía y enarbolando ese principio de la autodeterminación de los pueblos. Lo que plantea el movimiento indígena en América Latina desde hace 20, 30 años no es la independencia. Nosotros no queremos la independencia del pueblo mapuche. Nosotros como mapuches no queremos crear un Estado. No nos interesa separarnos del Estado de Chile. Pero es principalmente porque nosotros nunca hemos tenido un Estado mapuche. Y a pesar de eso, hemos resistido al Imperio Inca, al Imperio Español y al Estado de Chile. Entonces, por eso no independencia. Si hay algún sector o mapuche que plantea la independencia, es una ficción jurídica, histórica y política y sociológica que se está dando él o las personas que están planteando eso. Pero la base fundamental de la estructura social y de la organización social y política mapuche son las comunidades. Comunidades y agrupaciones de comunidades autónomas unas de otras que se ponen de acuerdo en algunos momentos de su historia para objetivos comunes determinados para defender a nuestro pueblo, principalmente y nuestro territorio y nuestra cultura. Por lo tanto, nosotros planteamos la autonomía, que la autonomía es como el gran principio de la autodeterminación llevado a niveles, por así decirlo, más territoriales, si se quiere. O sea, pero en el fondo es lo mismo, queremos que en virtud de esos principios nosotros tengamos participación y decisión en los asuntos que nos afectan directamente en los planos de desarrollo económico, educacional, político y territorial. A partir de ahí, entonces, por eso que nosotros planteamos en esta pasada acá, si hubiera una nueva constituyente, una nueva constitución, decimos, nos gustaría poder decidir nuestros planes y programas para la revitalización de las lenguas de nuestro pueblo. Ver nuestra forma de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos concepciones distintas a las occidentales en cuanto a la manera de tratar a la naturaleza y a nuestra madre tierra. Nos gustaría que ustedes compartieran nuestra visión, pero tampoco entendemos de que ustedes también tienen el derecho a la autodeterminación. Lo único que es, lamentablemente, el desarrollo occidental, el desarrollo capitalista occidental, ha generado tal nivel de contradicción que está depredando nuestra madre tierra y la naturaleza y está generando incluso la posibilidad de un peligro para la propia especie humana. A nosotros, por así decirlo, no podemos convencerlo de que no es esa la manera. Nosotros tenemos una manera de ver el mundo y de ver la forma de desarrollo productivo y tenemos una explicación filosófica, religiosa y cultural de por qué tenemos que respetar a nuestra madre tierra, nuestra ñuque mapu. Pero para eso necesitamos un espacio para poder desarrollar ahí nuestra cultura y nuestra forma de vida propia. Porque en estos espacios y en los espacios políticos que actualmente tenemos en Chile, no nos permite hacer eso. Por ejemplo, lo conversábamos hace unos días atrás con el alcalde Villabur de Teruel, decíamos, usted es alcalde, Peñi, pero el municipio no tiene, desde el punto de vista legal, atribuciones para decidir los planes de inversión forestal o los planes de pesca, por ejemplo, de arrastre. Legalmente usted no puede plasmar nuestra visión del Cumemoquén, del buen vivir. Y hace avances sociales importantísimos. Por cierto, por algo lo eligen, lo han electo 3 veces. Pero a la hora de confrontar el modelo capitalista de desarrollo masivo,
porque eso depende de una ley orgánica constitucional de municipios, ¿se oiga? Entonces por eso que nosotros necesitamos cambiar esa ley y necesitamos cierto grado de autonomía ahí donde tenemos una presencia significativa para poder regirnos de acuerdo a nuestro modo de vida tradicional. Mira, en Tirúa hay un lago al lado que se llama Yeuyeu. En Tirúa, como te decía, como es un municipio, se rige por las normas y por lo tanto no puede, por plebiscito, decir, sabe que las forestales se van. De hecho, hicieron en la consulta constituyente, que hubo una consulta no vinculante, y mayoritariamente la población votó en contra de las forestales. Los mapuches en esa zona le dijeron, los mapuches y los chilenos dijeron no al monocultivo de pino y eucalipto. Eso es un mandato, pero no tiene atribuciones legales. Al lado, ahí a 10 kilómetros, hay un lago, el lago más limpio de Latinoamérica, Yeuyeu. Ahí pueden, la gente que tiene borde del lago, y puede poner embarcaciones, puede desarrollar empresas de salmoneras, turísticas, etc. Los mapuches se oponen y le han dicho a todos los particulares, mejor no pongan sus cositas ahí, porque van a perder toda su inversión. Así se mantiene el lago más limpio de Latinoamérica. No es legal, pero da cuenta de una correlación de fuerzas en ese lugar que le permite imponer sus criterios. Eso también es autonomía, eso es autodeterminación, pero de hecho, ¿te fijas? Y ahí conviven esas dos lógicas. Lo que se trata, por lo tanto, para evitar los conflictos, es darle poder a las comunidades y a los sectores sociales organizados. Si eso es, todas las constituciones han regulado, por así decirlo, cada vez que hay una constitución en Chile y en el mundo, el 98% de ellas, el 98%, tiende a ampliar los espacios democráticos, tiende a regular y limitar los privilegios, las arbitrariedades, excepto la Constitución del 80, en donde hizo todo lo contrario, es una constitución involutiva desde el punto de vista histórico y social, de la historia del movimiento popular chileno. Entonces, en este espacio nosotros planteamos eso. ¿Por qué la plurinacionalidad? Mira, ahí nosotros nos definimos como las primeras naciones, porque somos un cuerpo político, social, político, cultural, económico, territorial, militar en el caso mapuche también. Anteriores al Estado, muy anteriores al Estado y a la República en Chile. Pero fíjate en eso, nosotros, eso lo pueden decir los Aymara, los Quechua, los Rapa Nui, todos los pueblos de América, Navajo, Sioux, Dakota, todos. Pero hay una particularidad que yo creo que se da solamente acá, y es que la nación mapuche celebró parlamentos y tratados con la corona española. Y tú tienes en no menos de 10 de esos, que son donde puedes ir a la biblioteca o buscarlo, en donde el representante español de la corona española decía yo tanto, 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 a nombre del rey tanto, 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 en el año tanto, a nombre de la corona y del imperio español, vengo a suscribir este parlamento y este tratado con los representantes de la nación mapuche. No hay otro ejemplo en toda América en donde el grado de correlación de fuerzas hizo de que el imperio más grande de la época reconociera la existencia de una nación. Le dio el mismo rango que una nación belga, italiana, de otra. Tal vez en esa época no había Bélgica ni Italia, eran otras naciones de Europa. Pero ellos les dio ese rango y están escritos. Por lo tanto, para nosotros los mapuches, de que somos una nación, por así decirlo, nosotros decimos somos una nación, nosotros consideramos que somos una nación. Pero también es cierto que hay una cuestión, que es que el avance del movimiento indígena en América Latina desde el 91 al 92, con la campaña de los 500 años de resistencia indígena negra y popular, también fue planteando estos conceptos. Y los primeros que plantearon esto de la plurinacionalidad fueron los hermanos de Bolivia, después los de Ecuador. Y ellos hicieron procesos constituyentes y tuvieron representación. Hoy día se analiza de que la representación indígena en Bolivia fue muy por debajo de lo que ellos eran, porque más o menos deberían ser 60% de población indígena. Y los delegados constituyentes indígenas entiendo que iban entre un 20 y un 25%. Entonces ellos hoy día lo evalúan como
por así decirlo, una muy baja representación. Ellos deberían haber tenido bastante más, y por eso dicen ellos deberíamos haber impulsado medidas constitucionales y legales tal vez más profundas en ese momento. Ese es un análisis que hacen o debieran hacer nuestros hermanos, y nosotros simplemente respetamos y les deseamos lo mejor para ellos. Pero ellos son los primeros que transforman estos planteamientos de autodeterminación, autonomía, nacionalidades originarias, lo cristalizan en una constitución y lo hacen en ley. O sea, consideremos que Bolivia era el segundo país más pobre de América, después de Haití. Proceso tan dinámico como lo que ellos han cambiado en los últimos 15 años tiene contradicciones, seguramente tendrá errores, pero los avances también han sido importantes. No nos olvidemos que cuando ellos llegan a la presidencia no podían estar vestidos como indígenas en la plaza. Entre paréntesis, yo los invito a que si algún día si hay gente que tenga, digamos, esa audacia, no sé, de vestirse de mapuche 4 personas y pasear frente a la moneda, no van a atravesar la moneda, los van a detener. Pero a mí me han detenido como 6 veces ya por pasar vestido de mapuche en mi país frente a la moneda, y ni siquiera íbamos a la moneda, íbamos de tránsito hacia otro lugar, pero por pasar enfrente nos han detenido. No podemos andar con nuestros atuendos mapuche. Es sospechoso. Desde ahí me paro yo para analizar los otros o eventualmente ver los otros procesos. Nosotros nunca hemos tenido reconocimiento, no tenemos participación en constituciones. Ustedes han visto lo que ha sido el tratamiento que hemos tenido en los últimos años, y por lo tanto eso es autodeterminación a grandes rasgos. Nosotros no planteamos la independencia, no nos queremos separar del Estado, a pesar de que nuestro pueblo tiene un componente en Chile y en Argentina. Nosotros tenemos, a mí me ha tocado estar con ellos, con mis hermanos allá en Río Negro, en la Patagonia, y ellos también están en un proceso de reconstrucción social, cultural, territorial, están, bueno, a su ritmo. Y sin embargo tampoco ellos plantean la independencia. Nosotros decimos que lo que queremos es tener participación y reconocimiento y poder ejercitar nuestra cultura. No hay nada, no hay, por así decirlo, nosotros no vemos por qué representamos un peligro para los estados. No existen reales, no hay argumentos para sostener una cosa así. Lo que sí representamos un problema para el modelo de desarrollo económico. Eso sí. Pero bueno, es una disputa que ojalá se resuelva democráticamente y en la mesa. Pero de que hay intención por parte nuestra, o sea, que tú ves década tras década la identidad mapuche se refuerza, década tras década la simpatía del movimiento popular chileno tiende a comprender mejor nuestras demandas, las adopta algunas de ellas, no les parece que sea algo contradictorio. Por lo tanto, nosotros tenemos en ese plano mucho optimismo, un optimismo histórico en el sentido de decir lo vamos a lograr, nos vamos a demorar seguramente algunas décadas, pero de que vamos en esa dirección, la dirección nos parece que es la adecuada. Creo que no hace ruido en realidad. Lo que ocurrió en Chile fue para mí una revolución cultural. Hay gente que le llama revuelta, subordinación, miles de nombres, pero para mí es una revuelta cultural que se nos produce aquí y acá. Chile cambia, despierta, ve las cosas distintas y el cambio viene de adentro. No es algo armado ni una guerra, no. Cambiamos, despertamos. Y dentro de esas cosas que me hacen ruido es cuando la gente dice, bueno, desde la vuelta a la democracia, y a mí algo me pasa internamente así como me dan ganas de levantar y decir, no, jamás volvemos a la democracia. Quedamos en una transición. Ahí se paró el proceso. Luego hizo un show, vuelta a la democracia, una discusión y siguió todo igual. Nada cambió. Entonces, jamás volvemos a la democracia, nunca ha sido una democracia. Entonces ahora Chile que despierta, que tiene esta revolución cultural metida adentro y quiere hacer las cosas de nuevo. Entonces, quiere un camino propio, quiere representación, quiere paridad, quiere pueblo originario, quiere muchas cosas, pero el orden de los políticos, como son políticos, quieren cuidar lo suyo, las oligarquías que controlan todo, que Chile es un totalitarismo, aunque la Constitución dice que se prohíbe el totalitarismo, ellos controlan todo, y tiran como
como salvavidas para ellos, que es esta convención constituyente. Lanzan un amarre, unas cosas así, tiran algo poco, la gente reclama y de a poquito van como soltando y de a poco. De modo que la gente se vaya canalizando y vaya aceptando que va a entrar en su juego. O sea, el juego lo hacen ellos, se apropian de este movimiento, lo transforman y se meten dentro de cómo solucionarlo, pero con la institucionalidad antigua. Entonces yo entiendo que un proceso constituyente, como dice gente, es una hoja en blanco, pero ellos te pasan la hoja en blanco con ciertas cosas y te dejan pegado al sistema antiguo. ¿Qué pasa si Chile quiere ser un Estado federal? ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, pero por ese camino no. Entonces ellos tratan, así como quisieron que la Constitución fuera rayado de cancha, fuera lo menos posible, que jugáramos apenas con un 1% de cambio, ahora están haciendo lo mismo. Entonces nos vemos enfrentados a dos problemas. O sea, lo que ellos proponen, que mucha gente lo rechaza. Yo estuve el otro día en la CAT y había gente que era del norte que decía que Arica, Iquique y Antofagasta querían boicotear el sistema. Querían boicotear porque no quieren ese rayado de cancha. Porque en ese rayado de cancha vamos derecho a perder. Ya el quórum de 2/3 es fatal. Y el sistema de elecciones de todo el país. No sé, ¿cómo alguien de Arica va a entender lo que piensan y cómo son en Temuco? Pero acá se hace una gran bolsa y elija 170, 180 personas que los representan, pero no se respeta, es toda una bolsa común. Entonces está la otra, que es lo que mucha gente plantea, que sean las asambleas quienes, según el número de población que tienen, nombran a sus representantes, sin tener que ir a elecciones. Eso garantiza una paridad y una proporción, porque si tú dices que los mapuches son 2 millones, entonces no les correspondería ni 4 ni 5. Y resolvían ellos, según su territorio, a quienes nombran y cuáles son sus intereses. Y ligas el representante de esta asamblea constituyente directamente con el territorio. Entonces, cuando tú haces con el sistema de ellos, no existe el territorio. Existen asambleístas constituyentes en una misma bolsa. Y no respetas esa variación o esa variedad. Entonces, si ellos quieren como 180, pongamos 200 asambleístas, es como uno cada 30.000, pero tenemos que ir a una elección, como en el sistema antiguo, y regirnos por el sistema antiguo. Entonces, se me genera como una contradicción, cómo queremos cambiar el sistema metiéndonos dentro del sistema, manteniéndolo. Entonces, si es un representante cada 30.000 y directamente tú lo eliges, tienes que pedirle permiso a alguien para tú sentar a esa persona en esa asamblea constituyente. Porque según ese mecanismo, tú eres el soberano, tú decides, y si los mapuches dicen, bueno, elijamos a nuestro representante, ¿a quiénes van a estar en esa asamblea? Van a pesar lo que pesan 2 millones. Y la gente del norte, Aymara, va a tener su representante según la cantidad de gente que tenga. Tal vez el barrio Brasil con el barrio Yungay, con todo este sector que está acá, ya estamos más o menos coordinados, juntamos las 30.000 firmas y lo sentamos directamente en la silla. Eso te garantiza la representación territorial. Y como se puede elegir, ¿para qué una persona? Una pareja, directamente. Garantizas la paridad. Entonces respetas la territorialidad, respetas la paridad. ¿Para qué meterse en este sistema que nos están metiendo ellos? De bolsa común. Que yo decido cuántos cupos les doy a las personas. Tú dices que queremos impugnar eso, retrasar más el proyecto, pero retrasarlo es darle más tiempo al salvavidas que lo está salvando a los políticos. Porque dice Gabriel Salazar, esto lo hicieron ellos para salvarse ellos. Porque si la gente opta por el camino soberano de ellos hacer su propia constitución, se nos van todos los políticos. Entonces, ese es el peligro que tienen ellos. Entonces, mi pregunta es, tenemos dos caminos, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué propones tú que podamos hacer? Porque una nos quiere forzar y la otra somos soberanos. Somos soberanos, no tenemos que preguntarle a nadie qué hacer. Y los dos caminos no nos pueden tomar 1 año y medio o 2 años. Pero uno garantiza paridad porque lo imponemos nosotros. El respeto a los territorios. Y no este sistema en que gente de todo Chile vota sin saber si representa o no representa el territorio.
Entonces me gustaría saber qué te parece o qué opinas de esto, digamos, porque para mí el sistema este que nos proponen es una soga al cuello y no representa lo que. Sí, un poco en la misma línea del proceso que viene de esta clase de política, de esta ley política, se instalaba mucho el tema de las cuotas indígenas. A mí todavía no me queda claro qué tanto representa eso el pensar mapuche, si de verdad es esa una alternativa que valoran o no realmente no representa esa participación que está buscando el pueblo mapuche. Entonces, ¿qué piensan de esa herramienta puntual? De los escaños reservados o de los cupos. Bueno, hasta ahora lo que entiendo es que se habla de cuotas indígenas, que eso es lo que estaba tratando, como se pelea paridad, se pelea que también cuotas indígenas. Esa herramienta particular, ¿qué les parece? En cuanto este tema se abordó en cuanto a lo que era participación política dentro de una asamblea constituyente y cómo garantizar nuestra participación. Entonces, habían dos posibilidades. Nosotros estamos en un proceso también de reconstrucción y de mantenimiento de las autoridades tradicionales y de las representaciones tradicionales mapuches. Entonces vamos a un criterio de realidad. Normalmente los loncos son las autoridades tradicionales de comunidad, ¿ya? Ese es un criterio histórico, político y cultural. Por lo tanto, tiene que haber participación de loncos, de autoridades tradicionales. Pero lo vamos a poner en un ejercicio práctico, porque de lo contrario se transforma como en un debate académico. Y lo voy a para que tú entiendas cómo resolvemos. En Santiago hay más o menos 120 organizaciones mapuche, de las cuales de esas hay 7 loncos solamente. Por lo tanto tienes alrededor de 113 o 110 que no hay loncos. Y funcionan. Pero ellos no van a, o sea, el 80-90% no tiene autoridades tradicionales. Y por lo tanto ellos esa gran mayoría de organizaciones participa de acuerdo a la fórmula que se da, por así decirlo, no tradicional. No con machi, no con lonco. En Santiago hay 3 machi, entiendo, solamente. 2 o 3 machi. Entendamos de que normalmente en territorial y en el campo, la organización, las comunidades tenían sus loncos, sus machis, sus huerquén, pero ese tejido y esa construcción social hoy día es minoritaria. ¿Te fijas? Si tú la puedes mencionar, pero ¿cuántos son? Yo te estoy dando la cifra de Santiago, que es lo que yo conozco porque aquí vivo y aquí participo. Por lo tanto, las propuestas se tienen que adecuar también a un criterio de realidad. No de lo ideal, sino de lo que existe. Entonces, en función de eso, lo que nosotros planteábamos era cómo garantizamos nuestra participación ahí también, porque nosotros lo que pensamos que no podemos hacer es no participar del debate constitucional. Y ahí entonces, mayoritariamente, yo diría que en un 99% o 98%, lo que se discutió y se resolvió fueron los escaños reservados. ¿Por qué los escaños reservados? Porque hasta antes de los escaños reservados lo que se planteaba eran cupos para pueblos originarios. Y los cupos decían relación con que los partidos políticos inscribían en sus listas un determinado número de representantes de pueblos originarios. Pero lo inscribían en el número 6 o en una comuna donde no había indígenas, etc. Y por lo tanto los cupos no aseguran, desde el punto de vista nacional en Chile y de acuerdo a la experiencia internacional, los cupos no aseguran el resultado de que tú vas a tener representantes indígenas en el Parlamento. Eso ya está analizado acá en Chile y fuera de Chile. Por lo tanto, a partir de esa realidad, porque se transitó por el tema de los cupos, y era como el tema de las cuotas de género, de mujeres en los partidos. Era más o menos el mismo mecanismo que se adaptó para los... Pero no te ponían necesariamente en el lugar de la lista, en el lugar de prelación, ni en el territorio, pero cumpliendo con el porcentaje, por ejemplo, bastaba que el partido que estuviera ahí lo pusiera, pero
no te garantiza el resultado de que nosotros vamos a estar al final en el Parlamento, que es donde se decide en definitiva las grandes cosas en este país. O sea, la ley de presupuesto no se decide, por así decirlo, donde nosotros quisiéramos. Eso se decide en el Parlamento. La ley de presupuestos, la ley de Fuerzas Armadas, la ley de municipios, eso se decide ahí. Por lo tanto, nosotros decimos, claro, podemos mantenernos aquí a nivel de no participar, pero no es vinculante lo que nosotros necesitamos presupuesto, nosotros podemos elaborar nuestras políticas de educación, de salud, de vivienda y otros, pero también necesitamos que esto sea vinculante. A raíz de esa insuficiencia en el plano de los cupos, entonces se planteó los escaños reservados. Por así decirlo, hay 150 representantes parlamentarios, 155 de acuerdo a la distribución de los distritos. Entonces, que hubiera un número equivalente proporcionalmente, que en este caso serían el 13%, que equivale, entiendo, a 22, creo que son 22 escaños reservados. O sea, de los 155, por ejemplo, parlamentarios, diputados, que salgan después de una constituyente, nosotros tendríamos asegurado lo que nos corresponde al porcentaje de población. 20 a 23. Ya sabes que van a haber de todas maneras ahí. Y de esos 22, o de las 20, pongámosle que sean 20, hipotéticamente, lo que también resolvimos ya como pueblo originario es que 10 tenían que ser mujeres. Eso ya está resuelto, ¿no? O sea, ahora el que diga, no, mire, ¿sabe qué? Debería ser un poco... No, eso consta en las discusiones, actas, todo está resuelto. O sea, nosotros no podríamos tener derecho a cuestionar eso, porque eso es una discusión que ya se hizo. Entonces, por eso los escaños reservados nos asegura a nosotros una cierta representación, nos asegura el resultado en la participación. Y eso es lo que nosotros queremos, mayoritariamente. Ojo con eso. Hay voces que puedan plantear que no, y es muy legítimo. Pero esta es una opinión o una propuesta de mayoría, eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Y por eso entonces planteamos el tema de los escaños. ¿Ya? Eso en ese plan. Ahora, ¿cómo se garantiza si es real o no esa participación? Hay que entender una cosa, el 74% de la población mapuche vive en las ciudades. Por lo tanto, tiene una realidad muy parecida a la que yo acabo de describir de Santiago, Concepción, Valparaíso, Temuco y otros. Solo un 26% vive, entre un 26 y un 30% vive en comunidad. Y no todas ahí tienen autoridades tradicionales. Por lo tanto, nuestra combinación es de autoridades tradicionales y forma histórica de participación, con una que también se ajusta hoy día a la realidad que ha cambiado, en donde también queremos tener decisión en un parlamento. Y por eso decimos que la Constitución y el Estado de Chile debería ser plurinacional. Eso es lo que planteamos como objetivo a largo plazo. A largo plazo. Es el país, si ustedes nos preguntan cómo nos gustaría que, cómo vemos el país en los próximos 50 años o 80 años, nos gustaría tener un país plurinacional. Que nos mire así como lo que somos parte de esta sociedad, de este territorio. Eso nos gustaría, nada más que eso. Pero para eso hay que avanzar, ¿te fijas? Y en ese avance hay un tema que es de correlaciones de fuerza, y en eso hay que tratar de ser lo más objetivo posible, porque de eso depende la toma de decisión política. Y objetivamente nosotros pensamos que no tenemos, porque a diferencia, por ejemplo, de Bolivia, que tiene un 60%, entiendo que Ecuador tiene entre un 45 y un 52%, ellos tienen una cantidad de gente que les permite imponer ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes vieron que 1 o 2 meses antes de la revolución, como dice acá el compañero, que se produce el 18, en Ecuador se produce un levantamiento indígena. Y fue bien didáctico y pedagógico para toda América Latina lo que pasó en Ecuador. Porque ellos logran contrarrestar una política institucional del Estado con un levantamiento de 5 a 10 días, en donde ellos entran a la capital, incluso retienen a algunos policías, se toman algunas zonas, hay enfrentamientos, barricados, igual que acá. Logran sus objetivos, devuelven a los policías que habían retenido, y después dicen, bueno, nos vamos y aprovechamos a limpiar también donde estuvimos.
en 2 semanas. Ellos tienen una capacidad de organización, capacidad de movilización distinta a la nuestra. Bolivia también en su momento lo hizo, nadie puede pretender de que la constitución boliviana se cambió porque se juntaron en un conciliábulo para decidir que había que cambiarla. O sea, eso costó sangre, sudor y lágrimas de 10 años o 20 años de lucha. Y hubieron levantamientos de distintos tipos. Ellos tienen condiciones cuantitativas y de madurez política y de calidad política distintas a las nuestras. Y yo creo también de que hay que ser en esos planos bastante objetivos. Y yo creo que nosotros como mapuches no tenemos hoy día esa correlación de fuerza. No tenemos los suficientes grados de unidad, no tenemos los suficientes grados de madurez para porque en definitiva esto es todo un tema de, como es político, nosotros tenemos enfrente un modelo y sus representantes que tienen todavía la capacidad de imponernos ciertas cosas. Y nosotros todavía no tenemos la capacidad de destituirlos. Todavía. Entonces, si bien es cierto, desde el punto de vista del imaginario, de la estética que se ve y del reconocimiento que se hace del pueblo mapuche, fíjense en la próxima marcha que va a haber en los próximos 20 o 30 días y ustedes no van a ver columnas mapuche marchando. Ven personas con banderas. Y eso da cuenta de una debilidad de nuestro movimiento. Porque no han visto columnas de Aymara, de Rapa Nui, y como si la gente simpatiza con nosotros y toma en forma individual banderas. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo podría contar una película muy épica de lo que queremos y de lo que podemos hacer. Pero eso no se ajusta a nuestra realidad. No se ajusta, no tenemos esa capacidad todavía. Digo. Tal vez, por eso digo, tal vez en otras generaciones sí pueda imponerse eso. Porque no hay pueblo que no haya impuesto en un determinado momento su capacidad. Así han cambiado las constituciones. O sea, ¿se imaginan que estuviera Chile solicitándole hacer una constituyente al rey de España para la independencia de Chile? Todavía Chile hubiera sido colonia. En un momento dado impuso sus criterios, pero también los dialogó. Acá de hecho hubieron asambleas, digamos, para debatir, digamos, cuál era el grado que tenían de dependencia política o no. Pero en un momento dado se imponen ciertos sectores que tienen, desde el punto de vista político, una propuesta, y militarmente también, y socialmente, la capacidad de imponer esa propuesta, y duraron 10 años de idas y de venidas. O sea, desde el 1810 hasta la primera constitución hay 6 constituciones. Porque la patria vieja, porque volvían los representantes del rey, y se cambiaba la constitución de acuerdo a esa correlación de fuerzas que había en ese momento. Por lo tanto, nosotros los mapuches no podemos imponer contenidos constitucionales o jurídicos si no estamos aliados con los sectores populares. Soy un convencido. No. Y tal vez los sectores populares o el movimiento popular chileno también requiere de nuestra participación para que juntos podamos correr ese cerco social, político, jurídico y constitucional para quedar en mejores condiciones de lo que actualmente tenemos. O sea, digo, por ejemplo, en la 9ª región, o sea, el imaginario de la nueva constitución, del principio de autodeterminación, de un estatuto constituyente y todo, se legalizó Kast y su partido republicano ahí, mayoritariamente, hace una semana. José Antonio Kast. Entonces, se fija que esas son las cosas. O sea, ¿cómo respondo yo una cosa? ¿Cómo explico una cosa así? Todavía nosotros no tenemos esa capacidad, todavía. Lo más probable es que y de hecho yo creo que hay pasos en ese sentido. Hay otros actores, hay gente que viene con mayores capacidades, con mayor madurez, y ahí tendremos que ver nosotros cuáles son nuestros errores, como también el movimiento popular tendrá que ver cuáles son, tal vez sus debilidades. Entonces, yo insisto en eso. Yo creo que el compañero aquí tiene razón en lo que plantea. El punto es cómo lo imponemos eso, cómo lo hacemos. Han habido ensayos, o sea, por ejemplo,
en el 25, cuando se discutió la Constitución del 25 con Alessandri, hubieron sectores que dijeron no participamos de esto y elaboramos nuestra propia Constitución a nivel territorial de asamblea y gremial. Y ellos decían, la elaboramos, generamos nuestra propia Constitución a nuestros propios representantes y lo ponemos como un elemento, por así decirlo, indicador al resto de la Asamblea Constituyente que estaba llamando, que era bastante trucha, por decirlo menos, lo que llamaba Alessandri en ese momento, pero hubieron sectores que no querían participar y planteaban lo que usted está planteando. Hagámoslo y lo ponemos como una referencia de lo que queremos para toda la sociedad, para el movimiento obrero que estaba surgiendo, levantándose, y en menor medida para los constituyentes, porque nosotros ahí decían no tenemos casi ninguna posibilidad. Eso existió, hay referencias de eso, históricas, y son tremendos aportes que dicen relación con el nacimiento y construcción de un movimiento popular y obrero también, que se estaba configurando en ese momento. El punto es que hoy día es como muy diverso, tenemos múltiples sectores, dentro de eso aparecemos nosotros como sujetos, y tenemos que tener esa capacidad. Yo creo que no son contradictorios. Nosotros podemos conversar, dialogar, hacer nuestras propuestas en conjunto con ustedes y hacer ese ejercicio de decir, mire, esto es lo que queremos como constitución de pueblo originario con el movimiento popular. No hay problema, ¿no? De hecho, se puede hacer una constitución, por así decirlo, que atienda las necesidades de la región metropolitana y regionales y otras. Eso, pero también va a estar decir, pero eso no es vinculante. Eso, cuando termine el proceso constitucional y cuando haya un desgaste también significativo de las movilizaciones, la clase política o las institucionalidades o lo que quede o lo que salga, surja de esa institucionalidad va a mantener tal vez todavía el sartén por el mango y por lo tanto mantenga el modelo. Y lo que nosotros queremos es que cambie ese modelo. Entonces es un desafío abierto, diría yo. Nosotros estamos avanzando con lo que podemos de acuerdo exactamente a lo que les mencioné en un comienzo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. No hay más que eso. No hay más. No existen las movilizaciones, por cierto, participando. Pero desde el punto de vista político, mayoritariamente se ha planteado participar dentro de las instancias también institucionales. Eso es. Bien, yo dejaría hasta aquí, si no es que no hay ninguna más. Creo que, como siempre, nos queda, en la medida que tenemos un encuentro y abordamos un tema, siempre satisfacemos la mitad de nuestras consultas y quedan para más adelante. Esa es la gracia, ¿no? Por eso, sobre texto de esto, nos seguimos juntando también. Entonces, agradecemos al IWEM por su disposición. Como estamos en un enfoque plurinacional, entonces, en vez de un aplauso, terminemos con una fanfarria. ¿Ya? ¡Ya! Muy bien, gracias. Gracias.